estructuras de acero. Esta noche tenemos de invitado al ingeniero Mateo Germán. Y como yo siempre hago la introducción, que sea un poco complicado hacer un resumen en 5 minutos, un poco nos puedan comentar, nos puedas comentar, Mateo, un poco tu experiencia, a qué te dedicas, en el área que te desempeñas, para un poco dar la inducción de esta noche, mientras también le doy saludos a Esteban hasta Venezuela. Listo, muchísimas gracias, Gabriel. Muy buenas noches a todos. Qué gusto tener a ya bastantes personas ahorita conectadas con nosotros. Siempre es un agrado poder compartirles sobre lo que sería en el design modeling. Gracias por tu apertura, Gabriel. Lo que les puedo comentar, bueno, de mi experiencia, soy un profesional en la rama de la ingeniería civil. Tengo más de 5 años en el área estructural, básicamente. En los últimos 2 años me he dedicado bastante a lo que es el tema de las capacitaciones. Agradecido bastante con el tema de design modeling, que ahora también ya somos ATC y también profesores certificados internacionalmente. Como había comentado Gabriel, en mi caso yo estoy especializado netamente en lo que es el área estructural, basado en el tema de acero. Eh, También he dado mucho lo que es el enfoque en la parte de hormigón. Tengo una vasta experiencia en lo que es en el área de petróleo y gas aquí en el Ecuador y un poco en el tema de lo que es vivienda. Eso para lo que les puedo comentar a todos. Ya, perfecto, Mateo. Mientras fui saludando a Osvaldo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero estés bien, Osvaldo. Y bueno, vamos a ir un poco desarrollando el tema, que es la parte de las conexiones metálicas, pero vamos a ir desgranando de lo macro hasta llegar al tema de las conexiones. Un poco el primer tema en donde arrancar tendría que ser las estructuras de acero, ¿sí? Ujú. Muchas que hemos tenido la duda en los participantes que no emplean las estructuras de acero, ya sea en la parte del conocimiento de pregrado o en la carrera profesional, nos indican qué tan diferente es una estructura de acero a una estructura de hormigón, cómo se calcula una estructura de acero, qué bondad o qué debilidad puede tener una estructura de acero en general, tanto desde el punto de vista constructivo como en el cálculo. Bueno, yo creo que siempre cuando me preguntan esto me alineo bastante a lo que una vez un profesor de mi universidad nos decía que realmente no existe uno de como que el acero o el hormigón, uno de los dos es mejor que el otro. Realmente cada uno tiene sus bondades. Siempre comentamos los profesionales que todo depende de una necesidad. Ahora lo que sí les puedo comentar que nosotros estamos viviendo bastante en un mundo donde el acero predomina, sobre todo porque nos ayuda bastante a disminuir los tiempos de trabajo. Tiene sus desventajas un poco de que es un poco más caro el tema constructivo porque necesitamos personal calificado a diferencia del hormigón, pero de esa manera, dependiendo, ¿no? De la obra que nosotros tengamos, de la premura que nosotros necesitemos ya entregar, eso es lo que nos demandará. De ahí pienso que en el tema del hormigón también es un elemento muy bondadoso, como nosotros conocemos. Ahí está el tema de la CI, que es la norma que por lo menos en todo el sector de aquí de América Latina nosotros utilizamos y que es por lo menos para el tema de riesgo sísmico, que es lo que más nos limita, ¿no es cierto? Entonces, eso sería en el tema de normativa de acero. Por lo menos aquí nosotros siempre nos vamos a regir de lo que es la AISC. Eso sería como nuestra norma base, dependiendo también, como yo les digo, hay estructuras, por ejemplo, si nosotros hablamos de tuberías, ya estamos utilizando, por ejemplo, la tubería en normativa ASME. Entonces, todo depende, obviamente, como yo les digo, del proyecto al cual nosotros nos vamos a referir. Ya, perfecto, totalmente. Y antes de seguir con el otro punto, le leí una pregunta de Elmer, de quién nos certifica o cómo se certifican los profesores internacionalmente. Rápidamente, como bien comentó Mateo, Design Modeling es un centro ATC, centro oficial ATC en Ecuador. Eso significa que
no solo usamos la marca Autodesk a emplear nuestras formaciones, sino que cada uno de los instructores que forma parte de Design Móvil INDG, más allá de su experticia o de su conocimiento, deben aprobar ciertos requisitos como obtener una calificación ACU en cualquiera de los programas de Autodesk, más una certificación válida de Autodesk, lo cual les garantiza que todos los conocimientos se están impartiendo de un instructor preparado, no solo por sus conocimientos, sino certificado por la marca Autodesk. Ese es un poco el proceso, y respondiendo a la pregunta de Elmer. Ahora, bien comentas, Mateo, el tema de la importancia de las estructuras de acero. Y uno de los ítems más relevantes y donde existe un poco de misticismo, o he sentido yo que muchas veces no se entra de lleno al cálculo de lo que es las conexiones por un poco de desconocimiento o por un poco de no saber cómo calcular de una manera correcta las conexiones o cómo Ujú. ensamblar la parte de conexiones al cálculo de la estructura de acero. Entonces, eh, ¿en qué importancia tiene, o qué importancia, mejor dicho, tiene el tema de las conexiones de acero, conexiones metálicas, perdón, en una estructura de acero? Bueno, el tema de las conexiones metálicas es para mí uno de los puntos más importantes en toda la estructura porque estamos hablando de los nudos, ¿sí? En los nudos es donde nosotros vamos a concentrar todos los esfuerzos y muchas veces, y eso también pasa en el hormigón, que se pasa de provisto esta parte que es sumamente importante, solo por dar algo puntual. En el tema de Ecuador, cuando nosotros tenemos que dar una aprobación de una construcción, nos piden en nuestra memoria de cálculos el análisis de nudos. En este caso es parcialmente igual el tema de lo que es el tema de conexiones metálicas, porque aquí si nosotros no manejamos por lo menos lo que son las roturas plásticas, conexiones que son a corte, que sean a momento, que definan a la final o sea, las limitantes que nos estamos poniendo, ¿no es cierto? Dependiendo, por ejemplo, si vamos a tener también cargas externas como son el viento o podemos tener también el sismo, etcétera. Eso es lo que al final va a definir qué tan necesario o qué tan fuerte tiene que ser, por hablarlo así, de una manera muy general, ¿no? La conexión y eso va a depender de toda la estructura. Sí, tanto en la base, porque en la base necesitamos hacer una conexión de bases de rodamiento, igual en las columnas vigas, sean también conexiones que vayan a unir viga a viga, columna a columna. ¿Sí? Entonces, depende, o sea, en todo el tema de la estructura metálica siempre vamos a tener uniones, ya sean soldadas o empernadas o mixtas. Ya, totalmente. Y otra de un poco de las dudas que existe es, al momento de las conexiones, o yo de trabajar con las conexiones de acero, yo me puedo encontrar con dos veredas, la parte del desconocimiento, del cálculo de las conexiones, y también cómo lo llevo a cabo con los programas de cálculo, ¿sí? En este caso, conocido programa, hablemos de Advanced Steel. Entonces, ¿cuál sería el óptimo proceso para yo aprender desde la parte de criterio de las conexiones, pero llevarlo aplicado, por ejemplo, al caso de Advanced Steel, y utilizar esta herramienta y no solo quedarme en la parte teórica o de la normativa, pero luego voy al programa de cálculo y no tengo un óptimo manejo o un manejo eficiente? Claro, lo que tú dices es importante la parte de eficiencia, ¿no? Sobre todo en el tema de tiempo. Cuando nosotros utilizamos un programa, por lo menos como es el Advanced Steel, siempre nos va a dar esas bondades que, por ejemplo, nosotros nos da un catálogo muy extenso en donde si nosotros no sabemos realmente el tipo de conexión que necesitamos, el programa no es que nos va a decir está equivocado. Simplemente nos va a dar una guía, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una unión de la viga con la columna, básicamente buscamos algo similar, pero nos va a dar un montón de tipos de uniones que a lo mejor nosotros pensamos que puede ser así y a la final el tema de costos es lo que a la final va a importar. Entonces hay que ser eficientes. Para todo esto también, cuando nosotros sacamos los informes en el Advanced Steel, nos va a dar un resumen total no es parcial, sino literalmente totalmente integral
de todos los cálculos que va a estar inmiscuidos en este caso de la conexión. Pero si nosotros no sabemos, por ejemplo, de dónde provienen estos cálculos, si tenemos que atacar a uno de estos cálculos porque hay una falla que está teniendo, porque si nos dice el Advanced Steel, vamos a perder el tiempo y a lo mejor vamos a sobredimensionar la conexión. Entonces, es importante primero tener un pleno conocimiento de lo que es la normativa ISC 360 y la 358 y la 341, pero principalmente la 360, porque ahí es donde nosotros vamos a ver sobre todo lo que son las conexiones generales. Vamos a tener todo lo que es el capítulo J, que es de conexiones, que va a ingresar todo desde el tema de soldadura hasta el tema de empernaje. Y de esa manera es la única forma que nosotros hagamos de manera prolija nuestros cálculos y así no tener que incurrir en cambios, a lo mejor cuando nosotros ya tengamos que entregar la fase final y tengamos que ver que está o sobredimensionado o mal hecho los cálculos. Claro. Y, y este tema que tocaste, Mateo, sobre el código, ¿no? El código Ujú, ISC nos lleva a las conexiones precalificadas, ¿no? Y muchas veces una de las preguntas comunes al ingresar a una formación es si se van a ver conexiones precalificadas o no. ujú. Y se malinterpreta de que si se ven las conexiones precalificadas o solo conexiones precalificadas, entonces no voy a aprender del todo. Un poquito porque existe puntualmente las conexiones precalificadas y qué pasa cuando las conexiones no son precalificadas como tal con el código AICC. A ver, hay que entender algo, ¿no es cierto? Realmente todas las conexiones que nosotros nos manejamos, por lo menos en el programa de las Advanced Steel, son precalificadas. Eso quiere decir que han pasado por un laboratorio, sí, previo, en donde se han hecho todos los análisis previos, dependiendo de los cálculos, ¿no es cierto? Ya sea para riesgo sísmico, como es la ISS 341, y lo que es no riesgo sísmico, dependiendo de la región del país donde nosotros estemos haciendo las conexiones. Entonces, lo que nos dice realmente la CI es que cuando nosotros querramos crear, por ejemplo, un tipo de conexión diferente, tiene que este ser avalado por un laboratorio, ¿no es cierto? Ujú. Cuando nosotros hablamos como de un capítulo de conexiones precalificadas, lo que nos va a decir es, ok, ¿de dónde provienen todos estos tipos de conexiones que vemos en los textos? Sí, cuando nosotros vemos placas que están unidas al alma, que hay pernos de cierta calidad, igual que estén en las bridas. Hay, por ejemplo, conexiones Simpsons, que también hay de empresas que han creado sus propias conexiones. Entonces, estas también ya están, por así decirles, avaladas, patentadas por el ISC y por las cuales nosotros también podemos regirnos. Y hay muchos programas también, más allá del Advanced Steel, que manejan los mismos criterios. Entonces, esa sería la forma en cómo nosotros tendríamos que primero manejar este tema y no pensar que, bueno, si veo solo lo uno, no veo lo otro. Es que ya la parte de la ICC es como quien dice la base, pero cuando nosotros vemos el tema de precalificado es como decir el catálogo donde tenemos ya en sí todas las conexiones que nosotros vamos a manejar de aquí en adelante. Perfecto. Y te transmito una pregunta, Mateo, que nos acaban de hacer. Tranquilo, Elmer, no hay problema. Gracias, no hay ningún problema por la respuesta. Gael nos comenta, ¿esa normativa aplica solo para Ecuador? ¿No me serviría para Colombia? Me imagino que Gael está ubicado en Colombia y aprovecho la oportunidad para cualquier pregunta que quieran hacer al respecto. Todas las preguntas son bienvenidas, para eso es el sentido del live y para eso tenemos invitado al ingeniero Mateo, ¿no? Que tiene expertise en el tema. ¿Este código no sirve para Colombia o solo para Ecuador? ¿O en realidad cuándo yo puedo aplicar este código? A ver, primero, como les decía, el ISC es la base de todas las normativas locales, ¿no? Eso lo digo porque nace en lo que es el tema, por ejemplo, de Estados Unidos. Y yo puedo decirlo realmente que por lo menos todo lo que es la región latina, por la falta de la económica para hacer los estudios que hacen, por lo menos en América del Norte, nos ha obligado a nosotros, para no inventarnos del agua tibia, por así decirlo, adoptar
todos estos criterios y de ahí nacen las normativas locales, ya sea la normativa colombiana, la normativa mexicana, la venezolana, etcétera. Como yo repito, hay ciertos criterios que sí o sí debemos regirnos a lo que son las normativas locales, como por ejemplo todo lo que es riesgo sísmico o riesgo, por ejemplo, de viento, de nieve, etcétera. Eso es diferente, ¿ok? Eso, por ejemplo, hablamos de temas de cargas, pero en el tema de normativa, por ejemplo, cómo yo tengo que realizar un- una falla corte de cizallamiento, de aplastamiento, los textos, y como siempre vamos a estudiar desde la universidad o en una maestría, siempre van a ser los mismos. No Ujú. vamos a utilizar otro tipo de normativa. Entonces nos va a servir para toda la región, a menos que estemos en Europa, que ahí va a ser esa ahí es en cambio la normativa europea. Exacto. Exactamente. Y ahora un poquito en aprietos, ¿no? Siempre existe, en estos días tuvimos un post, ¿no? De la comparativa entre conexiones soldadas y conexiones empernadas, ¿no? Y existe ese debate, ¿no? Inclusive que existe un team conexión empernada, un team conexión soldada y cada quien indica cuáles son sus beneficios. El de conexiones empernadas dice que la soldadura tiene ciertas debilidades y el de soldadura dice que la empernada tiene otras debilidades. Pero realmente en un proyecto, ¿cómo yo puedo discretizar cuál es la mejor solución, ya sea una conexión empernada o una conexión soldada? A ver, el tema de soldadura, nosotros sabemos que al igual que que el empernaje, tenemos ciertas resistencias que hasta cierto límite nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy críticos al momento de elegir. Por ejemplo, no podemos limitarnos al tema solo de soldadura porque hay, por ejemplo, hay momentos o cortes que son extremos que al Ujú. momento de solo colocar la soldadura vamos a ver que en los cálculos nos va a decir que necesitamos, yo que se me invento, un espesor de más de 20, de 30 milímetros. Y eso en el tema de costos nos va a generar un encarecimiento total, ¿sí? No amerita, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí es de nosotros decimos, ok, aquí es mejor apoyarnos donde está el tema de empernaje, ¿sí? Pernos de alta resistencia, desde la A325, ¿no es cierto? En adelante. Entonces, de esa manera es donde nosotros podemos ir aplicando nuestros conocimientos, el decir, ok, nos apoyamos en la soldadura que nos ayuda bastantísimo a corte y sobre todo en el tema de lo que es torsión, en el tema de lo que son aplastamientos, que ya está precalificado por lo mismo en un laboratorio, lo que es el tema de empernajes. Hay pernos, dependiendo de cada empresa que ya nos den los catálogos cada resistencia, aparte que tenemos que hacer un cálculo previo. Entonces ahí donde vamos a ver que es necesario cumplir estos criterios, ¿no? Yo para cerrar este tema les podría decir que en el tema de viviendas es un poco menos especial, por así decirlo, y eso también en la normativa nos cataloga tres tipos de estructuras, ¿no es cierto? Hay estructuras, por así decirlo, no esenciales, esenciales y muy especiales. Entonces, esa sería la forma en cómo debemos trabajarlo. Perfecto. Y llevando esto un poco, ¿no? Mientras sigo saludando a las personas que van ingresando, Alejandra, Marvin, Paulina, veo aquí a Juan Bautista, Elías, Sebastián, recuerden que pueden hacer todas las preguntas al respecto de estructuras de acero. Vamos un poco al tema de Advanced Steel, ¿no? Ujú. Que Advanced Steel existe, o un poco la duda que hemos tenido en estas sesiones de webinar y formaciones y demás, es qué puedo o no puedo hacer con Advanced Steel. Muchas veces se da a entender que en Advanced Steel solo puedo dibujar planos, muchos han entendido eso, Ujú. o que únicamente puedo hacer un cálculo específico, pero que no contiene una librería de conexiones precalificadas, un poco desde el punto de vista de tu experiencia y con criterios, obviamente, todo programa con criterios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué yo puedo desarrollar un proyecto en Advanced Steel o qué se enfocaría el programa de Advanced Steel? Y verás, yo voy aquí un poco a comentarles sobre todo de proyectos reales que yo he visto de Autodesk que ha publicado, sí, porque Autodesk también publica
Por ejemplo, investigaciones que se han hecho internamente. Sobre todo yo vi un proyecto completo que se hizo en el sector petrolero, sobre todo en Rusia. Ujú, Para las personas que no tienen muy claro lo que se ve en el tema petrolero, tenemos sobre todo temas de tuberías de gas y de agua y de presión, que ahí también vamos a tener temas de celosías, temas bueno, realmente es muy ilimitado lo que se puede hacer, todo lo que se puede hacer en el tema de estructura metálica y hasta en hormigón, porque hay una sección también donde nosotros podemos colocar para manera visual lo que es las columnas, vigas, plintos, también losas de cimentación. Eh, Se le puede generar podemos nosotros hasta crear ciertos perfiles, sí, que no estén dentro del catálogo que está interno. Entonces, realmente es ilimitado. Y ahora, también para Gabriel, para también ir cerrando este tema, es impresionante como ahora, como el tema BIM, nosotros ujú, ya podemos hacer este tema del workflow con ujú. lo que es el Revit, con lo que es el robot, hasta con programas como es el IDEA estática, donde nos ayuda muchísimo a reducir los tiempos de trabajo. Y de esa manera se vuelve hasta mucho más ilimitado la manera en cómo nosotros podemos hacer los cálculos. No solo podemos hacer la parte de planos, también nos genera bastante lo que es las listas, que son las planillas, y así entre muchísimas cosas más. Exactamente. Aquí una pregunta de Jesús. Saludos, Jesús. Pueden ir dejando todas sus preguntas. Habla un poco de tecla, ¿no? Si en Ujú. tecla yo puedo calcular también uniones, por lo que estoy leyendo en la pregunta, sí, Jesús habla de tecla, sí, un poco para qué se enfoca tecla, hacen la pregunta. A ver, Tecla, primero para comentarles a todos, es una empresa muy diferente, como en este caso es el Autodesk o el CCI. Tecla tiene dos programas, ¿sí? Tiene el programa Tecla Design y el otro que es solo Tecla Structures. Ujú, En el uno podemos solo, en este caso, hacer como quien dice el modelamiento, ¿sí? Y en el otro tecla es donde nosotros podemos hacer el análisis realmente de toda la estructura. Yo realmente desconozco si en este caso el tecla puede hacer el cálculo de la conexión en sí y ujú. mostrarnos. Me imagino que sí. No creo que exista una limitante. Realmente es tienen bastante poder en este tema de todo lo que es el tema de acero. Eh, pero bueno, o sea, ahorita, como también es el tema de Autodesk, ahorita me limitaría un poquito en eso. Y aprovecho la pregunta de Elmer y ahí nos vamos a enfocar un poco en la formación de Van Steel, de tiene la duda sobre el cálculo de las conexiones de Alban Steel con si aplica el concepto de elementos finitos, ¿sí? El programa de Ujú. Alban Steel o en realidad cómo realiza el cálculo Alban Steel de las conexiones. Ya, eh, hay que entender algo. Cuando nosotros hacemos la discretización para hacer los elementos finitos, ahí primero no estamos analizando cómo sería la normativa. Ojo, del Advanced Steel nosotros nos va a definir tal cual lo que dice en la ISC 360. Por ejemplo, desde el capítulo J, nosotros vamos a ir viendo todos los cálculos que ameriten. Por ejemplo, si sean sola corte, si sean de aplastamiento, un bloque de corte, etcétera. ¿Sí? Si nosotros nos vemos, vamos por ejemplo, a lo que es el idea estática, ¿sí? En idea estática nos va a ser lo mismo, a diferencia que tiene la bondad que nosotros podemos llegar a hacer por elementos finitos, ¿sí? Pero ahí nosotros tenemos que discretizar todos los elementos y de esa manera enfocarnos a lo que son los sobreesfuerzos que vamos a tener en toda la placa, ¿sí? Porque ahí ya se le hace, en este caso, elemento por elemento, ¿sí? Hasta tanto así que se discretiza lo que es todo lo que es la parte de empernaje. Es como un mapeo donde nosotros vamos a revisar de esta manera todo lo que, cómo van a estar dentro de lo que son las deformaciones, todo lo que es el tema de sobreesfuerzos, ¿sí? Pero como yo les digo, miren,
no nos limitemos muchas veces a pensar que, bueno, si no tengo esto, pues no me sirve. Realmente, cuando nosotros tenemos que ver, revisar en este caso, verificar un tipo de soldadura, un tipo de empernaje, es primero basarnos en la normativa, en la parte base, ¿sí? Si nosotros queremos ir un poco más allá, dependiendo de una especificación que nos pida nuestro cliente, ahí es donde nosotros vamos a ingresar un programa un poquito más fuerte. Exactamente. Y, por ejemplo, voy al caso tipo una estructura de acero, una edificación o una nave industrial o una estructura industrial. Significa, y un poco por la otra pregunta que hace Elmer, significa que necesito utilizar el IDEA o únicamente con el Advanced Steel yo puedo encontrar el diseño de las conexiones. Claro, con Advanced Steel nosotros ya podemos hacer el diseño completo de lo que son nuestras conexiones metálicas. Como yo les decía, si nosotros queremos verificar mucho más a fondo, ¿sí? Algo que nos amerite un cliente, porque ojo, no es que todos los clientes nos piden ciertos cálculos que ya ameritan un programa que primero va a tener un mayor costo, ¿sí? Ujú. Y a la vez tiene que un cálculo, o sea, hacer un más pasos, ¿sí? Entonces, de esta forma, todo depende o sea, de hasta dónde nosotros queremos llegar, ¿sí? El alcance de nuestro proyecto. Pero con Advanced Steel nosotros podemos primero hacer el diseño de las conexiones, podemos hacer el modelamiento. Tiene esta también la bondad que en el tema de celosías tenemos catálogos de celosías en donde tenemos como que dice una programación interna en donde solo vamos a colocar las distancias, los tipos de elementos, en esto sean los ángulos, sean placas, y nos va a generar toda la celosía completa, sin nosotros tener que hacer el dibujo paso a paso como sería en un principio en el AutoCAD, ¿sí? Y aprovecho, hay un momento que hablas de celosía, Mateo, que justo hacen la pregunta Yandri, ¿cómo estás, Yandri? Si puedo trabajar una celosía curva, ya que estás hablando Claro, del tema de las celosías. claro. Nosotros hicimos también en un curso todo lo que son las celosías curvas o las hiperbólicas, ¿sí? Ujú. Estos son un tema un poco más especial, ¿sí? Que realmente aquí en el Advanced Steel nos tocaría, nosotros podemos crear, como yo les decía anteriormente, nuestro tipo de estructura y en base a eso nosotros podemos ir creando toda la celosía. Listo, perfecto. Ya, saludos, Carlos, a Carlos Collar, también participante que está en nuestras formaciones. Ahora, un poco enfocando, porque nos han surgido bastante preguntas al respecto, ¿no? Del tema de, de la próxima formación que está por arrancar, de qué voy a aprender, o más allá de lo que yo necesito aprender en este mundo de las conexiones de acero, se puede cubrir en un módulo desde el inicio en Advanced Steel como se va a ver a partir del día martes. Eso yo Ujú. necesito un conocimiento, necesito algún requerimiento para poder comenzar, sobre todo en el mundo del Advanced Steel y lo que son las conexiones simples y el momento. Sí, a ver, primero quitarles la duda de si a lo mejor necesitamos algún conocimiento previo, qué pasa si yo en mi vida he visto el tema de acero, hemos trabajado solo en hormigón. La verdad que esto siempre vamos a trabajarlo desde cero, como si nadie conociera sobre el tema. Y eso es muy bueno porque muchas veces a lo mejor nosotros tenemos una expectativa, ¿no es cierto?, de que, bueno, al ver un ejercicio, al ver el programa, nos vamos a confundir y a lo mejor vamos a entorpecer el tiempo al ingresar temas que son muy confusos. Es indispensable que nosotros siempre en un curso demos de una manera muy práctica, ¿sí? No solo desde el enfoque teórico, en donde, porque claro, puede que alguien me diga, es más sencillo que yo lea el código, pero a veces, ¿cómo entender? ¿Cómo resolver eso en la realidad? Sí, entonces esa es la manera en cómo nosotros vamos a tomar todo este proceso del curso, ¿no es cierto? A diferencia del primer curso que nosotros dimos del anterior año de conexiones metálicas, lo hemos pensado bastante en Design Modeling, mejorarlo de una manera más interactiva, ahora utilizando lo que es el robot. Ahora lo que vamos a ver es cómo se trabaja con el workflow
de una manera muy potente, por así decirlo, en donde vamos a ver las bondades que nos trae el robot primero al hacer todo el análisis matemático. Y alguien me dirá, pero bueno, eso no hace también el Advanced Steel. El tema es que el Advanced Steel tendríamos que nosotros, mejor dicho, nosotros tendríamos que ingresar de manera manual los cálculos porque no hace en sí un cálculo integral, como lo haría como sería el robot, y de esa manera nosotros vamos a exportar todos estos resultados de los cálculos hacia el Advanced Steel. Y ahí el Advanced Steel va a recoger de esa manera y vamos a trabajarlo muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en cómo vamos a ir trabajando de inicio hasta el final. Ya. Y voy concatenando algunas preguntas, ¿no? Y comentarios también. Indica sobre, ¿puedo uniformizar las conexiones o tiene que ser nudo por nudo? Es decir, tengo que verificar todos los nudos de la estructura o algunos nudos y luego uniformizarlos. ¿Cómo sería esa parte del trabajo? Pregunta un poco Belmer. A ver, yo les digo esto porque lo mismo va a pasar en hormigón, ¿no es cierto? En una estructura nosotros vamos a tener muchos elementos. Por eso es importante que nosotros sepamos leer muy bien los mapas de lo que son los diagramas de momento y corte que nos va a dar en toda la estructura. Hay una manera muy sencilla, por ejemplo, en el robot, que nosotros podemos ver por niveles o por pisos que en el idioma que nosotros, mejor dicho, en el castellano que se utilice, ¿no es cierto? Entonces, de Ujú. esa manera nosotros podemos ir viendo en qué nivel o en qué nudo, en qué pórtico, en qué marco estamos teniendo la mayor concentración de esfuerzos, ¿sí? Entonces, obviamente dependiendo, esto depende mucho de la arquitectura que nosotros vamos a tener, la geometría hace que se concentren ciertos esfuerzos en ciertos sectores, en ciertas áreas, que de esa manera, con las áreas cooperantes que vamos a tener, van a transmitir de una manera mucho más fuerte o menos fuerte a los nudos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener un criterio de no voy a hacer nudo por nudo, porque imagínense si hablamos de un edificio, podríamos tener 100 o 200 nudos, y esto no es práctico. Entonces, la mejor manera es coger por ciertos niveles, por ejemplo, voy a ser un poco más preciso, si hablamos de lo que es el tema de ascensores, ¿sí? Debe ser toda esa área, tiene que ser la parte más rígida. Entonces ahí yo es donde yo más bien voy a concentrar la mayor parte de esfuerzos. Entonces ahí yo tengo que colocar eh, sí o sí conexiones resistentes a momento, con ciertos criterios, y en donde yo no tenga ciertos, o mejor dicho, grandes esfuerzos, voy a hacer otro tipo de cálculo, un análisis menos fuerte, y no es que menos fuerte, sino la palabra sería criterios que no ameriten colocar tantos elementos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo cogería uno, dos nudos y de esa manera yo los replicaría a la mayoría de los nudos. También te voy aquí en el feedback que estamos teniendo, ¿no? Comenta Monse, aquí se me fue el comentario, genial Mateo, eres muy buen profesor. Indica Monse aquí en los comentarios. También Gracias. es Juan Bautista, ¿cómo estás, Juan? Indica un poco si por default yo puedo obtener las cantidades de soldaduras, materiales, placas que se van a gastar o necesito también de robot o eso ya lo tengo en Urban Steel. A ver, el robot, como cualquier, bueno, yo ahí voy a generalizar un poco, ¿no? El robot, como la mayoría de programas de diseño, eh, realmente no nos da en sí una lista de materiales, ¿sí? Ese es un trabajo que muchas veces nos toca hacer a nosotros, ¿sí? Entonces, el Advanced Steel nos da ya la lista de materiales, sean de placas, sean de pernos. El tema de soldadura yo les diría que es un poco más complejo porque primero, cuando nosotros hacemos un cálculo, ahí nosotros tenemos que primero ver cuánto es la distancia efectiva que nosotros tenemos que hacer por conexión. Sí, perdón. En este caso, no amerita también en ciertos nudos hacer todo, colocarlo en todo lado, lo que es la soldadura. Ojo, hay por lo menos conexiones que son netamente a corte, que no se puede colocar, por ejemplo, soldadura en las bridas.
¿sí? Porque esto produciría un desgarramiento. Entonces, ahí es un poco más preciso que nosotros lo hagamos a mano, ¿sí? Y no porque yo les diga el programa no hace o si hace, es porque eso es algo que todo profesional siempre debería tener cuidado, hacerlo primero a mano, algo aparte, así el programa nos dé, porque los programas no son perfectos. Exactamente. Tengan una buena noche y gracias por su atención. Listo. Muchísimas gracias, Gabriel. Una buena Ya. noche. Nos Sí, esperamos. buenas noches. Listo.